Hay momentos en la vida en los que uno se aferra con tal fuerza a las cosas, a las personas, a los resultados, que la propia tensión acaba por consumir más energía que la dificultad misma. Aferrarse a lo que no depende de ti es como intentar detener la marea con las manos. Solo te agotas, solo te frustras, solo te alejas de la serenidad que tanto buscas. He visto a lo largo de los años a muchas personas desgastarse por luchar contra lo inevitable, tratando de imponer su voluntad sobre realidades que nunca estuvieron bajo su control. El costo emocional de esa batalla es altísimo. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, una sensación permanente de fracaso, aunque lo que ocurre no tenga nada que ver con sus capacidades. Aceptar que la vida tiene un margen que nunca obedecerá a nuestros deseos no es derrota, es madurez. La vida no pide permiso para traer un cambio, una pérdida, un giro inesperado. No lo hace por crueldad, lo hace porque su naturaleza es movimiento, transformación, incertidumbre. Pretender que todo encaje en tu guión personal es una forma sofisticada de autoengaño. En cambio, reconocer que hay una parte de la realidad que no depende de ti abre espacio para algo mucho más valioso: dirigir tus fuerzas hacia lo que sí puedes transformar. Piensa en la última vez que insististe en controlar lo incontrolable. Quizá una relación que se desmoronaba aunque dieras más de ti mismo, quizá un proyecto que no salía adelante a pesar de todo tu esfuerzo, quizá un diagnóstico médico que cambió de golpe tus planes. ¿De qué sirvió esa resistencia? Seguramente solo aumentó el dolor. Y sin embargo, cuando uno logra soltar, cuando uno entiende que insistir es desgastarse en vano, algo cambia. El cuerpo respira más hondo, la mente deja de rumiar tanto y la vida recupera un ritmo más humano. Dejar de resistir no significa rendirse ni volverse pasivo. Al contrario, es un acto de inteligencia emocional. Es reconocer que tu libertad no está en doblegar al mundo, sino en no dejar que el mundo te doblegue a ti. No se trata de resignación, sino de flexibilidad. Cuando aceptas que hay cosas que no dependen de ti, no te vuelves más débil, te vuelves más lúcido. Comprendes dónde empieza tu fuerza y dónde termina tu control. Y eso, lejos de ser limitante, es profundamente liberador. Quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales tienen solución desde tus manos? ¿Y cuántas son simples fantasmas que persigues porque no soportas la incertidumbre? ¿Qué pasaría si soltaras esas batallas imposibles? Tal vez descubrirías que en el fondo no necesitabas ganarlas, solo necesitabas dejar de pelearlas. La serenidad empieza ahí, en soltar lo que no te pertenece, para poder habitar lo que sí. La mente agitada es como un cuarto oscuro lleno de ecos. Cada pensamiento rebota, se distorsiona y parece más grande de lo que realmente es. En ese estado, cualquier decisión nace contaminada y lo que hacemos impulsados por la urgencia emocional casi siempre se convierte en una fuente posterior de arrepentimiento. He escuchado muchas personas decirme: no sé por qué reaccioné así, no sé por qué dije lo que dije, no era lo que quería, pero no pude detenerme. Y detrás de esas palabras siempre hay una mente que no supo pausar antes de actuar. Calmar la mente no es un lujo, es un requisito básico para elegir con claridad. Cuando las emociones gobiernan sin freno, se distorsiona la percepción de la realidad. Los problemas parecen más grandes, los conflictos más graves, las ofensas más personales. En ese torbellino, las acciones se vuelven apresuradas, desproporcionadas, y a menudo terminan creando más sufrimiento del que ya existía. Una mente agitada decide por miedo, por enojo, por ansiedad. Una mente serena decide por convicción, por coherencia, por valores. La diferencia es enorme. Por eso la pausa se convierte en una herramienta de autocontrol. Un instante de silencio, un respiro profundo, contar mentalmente hasta 3. Puede sonar insignificante, pero ese espacio es suficiente
para que el impulso pierda fuerza y aparezca la posibilidad de elegir. No es magia, es neurobiología. Cuando respiras, el sistema nervioso se calma, la respuesta automática se interrumpe y tu cerebro recupera la capacidad de evaluar con mayor objetividad. En esos segundos de pausa se decide el destino de muchas relaciones, de muchas oportunidades, de muchos caminos personales. He visto a personas transformar su vida solo con este hábito, detenerse antes de responder, respirar antes de hablar, observar lo que sienten antes de actuar. Descubren que detrás de su enojo había tristeza, que detrás de su miedo había cansancio, que detrás de su urgencia había simplemente una necesidad de ser escuchado. Y al darse cuenta, dejan de disparar reacciones y comienzan a construir respuestas. Ese cambio, que parece pequeño, es un salto gigantesco hacia la madurez emocional. Piensa en las veces que has sentido la necesidad de contestar de inmediato, de resolver al instante, de reaccionar sin demora. ¿Qué habría pasado si hubieras esperado un poco más? ¿Cuántos errores, discusiones o rupturas podrían haberse evitado con un simple minuto de silencio? La calma antes de actuar no solo protege tus decisiones, también protege tu dignidad. Porque cuando eliges desde la serenidad, no eres esclavo de tu impulso, eres dueño de tu destino. Aceptar el flujo natural de la vida es uno de los aprendizajes más difíciles y al mismo tiempo más liberadores que podemos experimentar. Muchas personas se aferran a la idea de que las cosas deben seguir un guión perfecto. Un trabajo estable, una familia sin conflictos, una salud sin sobresaltos, un futuro sin imprevistos. Pero la vida no funciona así. La vida cambia sin pedir permiso, se mueve sin explicaciones, se abre y se cierra como una marea que no atiende a nuestras exigencias. Pretender que todo se mantenga bajo control es como querer detener el viento con las manos. Un esfuerzo inútil que solo genera cansancio y frustración. Lo inesperado no es enemigo, es parte de la esencia misma de la existencia. Las pérdidas, las crisis, los cambios de rumbo no siempre son castigos. Muchas veces son puertas disfrazadas, giros que revelan caminos que de otra manera no habríamos visto. Lo que en un momento parece injusticia, con el tiempo puede convertirse en aprendizaje. Lo que hoy duele, mañana puede mostrarte la fortaleza que nunca habías reconocido en ti. Lo que ahora te quita algo, en el futuro puede devolverte algo mucho más valioso. Pero para que eso ocurra, hay que dejar de luchar contra lo inevitable. Aceptar no es resignarse ni rendirse. Aceptar es comprender que la vida no está a tu servicio, sino que tú eres parte de ella, que tus deseos, aunque legítimos, no dictan las reglas del universo, que no siempre conseguir lo que quieres es lo mejor para ti, y que a veces lo que no obtienes es la manera en que la vida te protege de algo que no puedes ver todavía. Este tipo de aceptación no mata la esperanza, al contrario, la purifica, deja de ser una exigencia obsesiva y se convierte en confianza serena. He acompañado a personas que se resistían durante años a un cambio inevitable, un divorcio, una mudanza, una enfermedad, la partida de un ser querido. Mientras más se oponían, más sufrían. Y el sufrimiento no desaparecía hasta que aprendían a soltar la resistencia y a adaptarse al nuevo escenario. El dolor seguía allí, sí, pero se volvía soportable. Y poco a poco ese mismo dolor se transformaba en fuente de crecimiento. No porque el cambio fuera fácil, sino porque dejaban de pelear contra algo que ya era un hecho consumado. Reflexiona por un momento. ¿Qué aspecto de tu vida estás resistiendo ahora mismo? ¿Qué situación sigues negando como si rechazarla pudiera cambiarla? ¿Y qué pasaría si en lugar de seguir luchando te dieras la oportunidad de adaptarte, de aceptar, de confiar en que ese movimiento puede abrirte una nueva perspectiva? A veces la vida no necesita
tu resistencia, necesita tu flexibilidad, porque la serenidad no consiste en que nada cambie, sino en que tú seas capaz de mantenerte en pie aunque todo cambie. La mayoría de los dolores emocionales nacen de la distancia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. Vivimos imaginando cómo deberían comportarse los demás, cómo deberían tratarnos, cómo deberían cumplirse nuestros planes. Y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, aparece la frustración. Es como dibujar un mapa que nunca coincide con el territorio. Cuanto más detallado es el mapa en tu mente, mayor es la decepción cuando sales a caminar y descubres que el camino real es distinto. Las expectativas son trampas invisibles. Esperas reconocimiento y si no llega, sientes que lo tuyo no vale. Esperas comprensión absoluta y si no aparece, interpretas que nadie te quiere de verdad. Esperas que los demás actúen como tú lo harías y cuando no lo hacen lo vives como traición. El problema no está en los otros, sino en la exigencia silenciosa que les has colocado sin que lo sepan. Esas exigencias, cuando no se cumplen, se convierten en heridas constantes. La alternativa es clara. Menos expectativa, más acción consciente. Actuar no para complacer, no para ser visto, no para obtener un resultado inmediato, sino porque la acción en sí misma es coherente con lo que eres. Hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Tomar decisiones alineadas con tus valores aunque no traigan reconocimiento. Construir desde la integridad y no desde la ansiedad por aprobación. Esa manera de vivir rompe la dependencia emocional de la mirada ajena. Te devuelve la autonomía, te recuerda que tu vida no necesita justificarse en la validación de los demás. Cuando aprendes a actuar de esta forma, el mundo cambia de perspectiva. Dejas de sentirte víctima de lo que los demás no te dan y comienzas a sentirte protagonista de lo que tú mismo generas. Dejas de exigir y empiezas a ofrecer. Dejas de esperar y empiezas a vivir. Es un cambio silencioso pero profundo. Tu bienestar ya no está encadenado a lo que hacen o no hacen los demás, sino a lo que decides hacer tú. Quiero que pienses en algo. ¿Qué estás esperando ahora mismo que venga de afuera? ¿Qué reconocimiento, qué gesto, qué validación esperas como si de ello dependiera tu paz? Imagina que nunca llega. ¿Dejarías que tu vida se congele por esa ausencia o serías capaz de seguir actuando igual por ti, desde ti, para ti? Esa es la verdadera libertad emocional. Moverse no porque alguien te empuje, sino porque tu propia esencia te llama a caminar. El silencio consciente es una de las formas más subestimadas de fortaleza emocional. Muchas veces creemos que hablar es sinónimo de poder, que tener la última palabra es ganar, que responder de inmediato nos protege del dolor o de la ofensa. Sin embargo, en la práctica clínica he visto que la mayoría de los conflictos se prolongan no por lo que se hace, sino por lo que se dice sin pensar. Una palabra lanzada desde la ira, una respuesta impulsiva, una frase hiriente puede abrir heridas que tardan años en cerrarse. El silencio, en cambio, tiene la capacidad de detener esa cadena de reacciones. Callar en el momento justo no es pasividad ni cobardía, es autocontrol. Es entender que no todas las provocaciones merecen respuesta, que no todas las discusiones necesitan ser alimentadas, que no todo ataque requiere defensa inmediata. Elegir el silencio es elegir la serenidad por encima del impulso. Es recordarte que tu dignidad no depende de ganar una discusión, sino de mantenerte fiel a ti mismo. El silencio consciente no reprime las emociones, las contiene para expresarlas más tarde en el momento adecuado, de una forma más clara y más respetuosa. Hay un poder inmenso en no responder de inmediato, porque cuando callas con conciencia no te niegas a ti mismo, te das el espacio para comprender qué estás sintiendo, para filtrar lo que es ruido de lo que es verdad. Y cuando finalmente hablas, tus palabras tienen más peso, más claridad, más coherencia. Es la diferencia entre reaccionar desde la herida y responder desde la calma. Y esa diferencia puede transformar por completo el curso de una relación, de una negociación, de una vida entera. Pregúntate, ¿cuántas veces has empeorado un conflicto simplemente porque no pudiste callar a tiempo?
¿Cuántas veces una respuesta impulsiva destruyó lo que después querías reparar? Y ahora piensa al revés. ¿Qué habría pasado si hubieras guardado silencio, si hubieras esperado, si hubieras elegido tus palabras con más calma? Tal vez descubras que muchas batallas se ganan no con más ruido, sino con menos. Que la verdadera autoridad emocional no está en hablar mucho, sino en hablar lo justo, en el momento preciso, con la serenidad suficiente para que tus palabras no hieran, sino que construyan. El ser humano ha aprendido a huir del dolor como si fuera un enemigo que debe evitarse a toda costa. Pero el sufrimiento, el desconforto, la incomodidad no son castigos, son entrenadores invisibles que moldean la mente y el carácter. Cuando alguien me dice que quiere una vida sin dolor, sé que en realidad está pidiendo una vida sin crecimiento. Porque es en la dificultad donde se ponen a prueba las fortalezas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Lo que incomoda, lo que duele, lo que desafía, no nos quita, nos expande. Piensa en tu cuerpo. Ningún músculo crece sin resistencia, sin peso, sin tensión. La mente funciona igual. La incomodidad psicológica es el equivalente a la carga física. Te obliga a salir de la comodidad de lo conocido, te expone a territorios inciertos, te confronta con tus miedos y tus límites. Y en ese proceso te hace más resistente, más lúcido, más capaz de sostenerte en pie cuando la vida se vuelve impredecible. He acompañado a personas que huían constantemente del dolor, evitaban conversaciones incómodas, posponían decisiones difíciles, se refugiaban en distracciones para no sentir. El resultado era siempre el mismo, una vida cada vez más estrecha, más limitada, más temerosa. Cada evasión fortalecía el miedo, cada fuga debilitaba su capacidad de enfrentar la realidad. Y lo curioso es que cuanto más huían, más grande se hacía el sufrimiento que intentaban evitar. En cambio, quienes se atreven a mirar de frente lo que duele, quienes aceptan atravesar la incomodidad, descubren que no solo sobreviven, sino que renacen más sólidos. Aceptar el desconforto como parte del camino es aceptar que la evolución personal exige atravesar umbrales incómodos. Que cada desafío, cada fracaso, cada pérdida es también una lección, un entrenamiento, una posibilidad de aprender a vivir con más serenidad. Dolerá, sí, pero no te destruirá. Y cada vez que lo enfrentes te volverás más capaz de no ser arrastrado por la tormenta de la vida. Pregúntate con sinceridad, ¿qué incomodidad estás evitando hoy? ¿Qué conversación temes? ¿Qué decisión postergas? ¿Qué verdad escondes para no sentir dolor? Quizás el crecimiento que buscas está exactamente del otro lado de ese miedo. Y solo cuando lo cruces descubrirás que el desconforto no era tu enemigo, sino tu aliado más exigente. La gratitud es un recurso tan simple que muchas veces se desprecia, como si por no costar dinero ni requerir esfuerzo visible fuera algo menor. Pero he visto cómo la práctica constante de agradecer puede transformar la manera en que una persona percibe su vida. No se trata de repetir frases vacías ni de obligarse a ver todo color de rosa, sino de detenerse a reconocer lo que ya está presente, lo que sostiene, lo que da sentido aunque pase desapercibido en medio de la prisa. Vivimos atrapados en la ilusión de que la felicidad siempre está en lo que falta, en el próximo ascenso, en la próxima compra, en la próxima relación, en un futuro que nunca llega del todo. Esa persecución interminable solo produce cansancio y descontento, porque cada logro alcanzado abre la puerta a una nueva carencia inventada. La gratitud rompe ese círculo vicioso. No anula el deseo de mejorar, pero impide que la ausencia de lo que falta nos robe la paz de lo que ya tenemos. Agradecer lo pequeño es un acto de resistencia frente al vacío del consumismo y la comparación constante. Es recordar que tener salud, un techo, un amigo sincero, un instante de calma, ya son motivos suficientes para no vivir en deuda con la vida. Y cuando entrenas la mente para reconocer esos detalles, algo cambia. La ansiedad disminuye, la frustración se suaviza, la vida deja de ser una lista de pendientes y se convierte
en una experiencia más habitable. La gratitud también protege de la soberbia. Nos recuerda que no todo lo que tenemos es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, que hay encuentros, gestos, circunstancias que han sido regalos silenciosos y que al reconocerlos no solo honramos a los demás, sino también a nosotros mismos. Y sobre todo nos permite vivir desde un lugar menos demandante y más sereno. Haz una pausa ahora. Piensa en 3 cosas concretas que hoy están en tu vida y que podrían no estarlo. No busques lo extraordinario. Basta con lo simple, lo cotidiano. Puedes sentir el alivio de reconocerlas. Esa práctica repetida cada día no elimina las dificultades, pero cambia tu posición frente a ellas. Porque cuando agradeces lo que tienes, dejas de sentir que la vida te debe algo y empiezas a experimentar que aún con sus vacíos, la vida ya es generosa contigo. El exceso de ruido es una de las principales fuentes de desgaste emocional en nuestra época. No hablo solo del ruido externo de las ciudades, de los teléfonos, de las notificaciones que interrumpen cada silencio. Hablo también del ruido interno, la avalancha de pensamientos repetitivos, de exigencias autoimpuestas, de diálogos mentales que nunca se callan. Ese ruido consume energía vital y nos aleja de lo esencial. He visto personas tan saturadas de estímulos y demandas que aunque aparentemente lo tenían todo, no podían disfrutar de nada porque su atención estaba dispersa en 1000 direcciones al mismo tiempo. Vivir rodeado de distracciones constantes genera una sensación de vacío, siempre ocupado pero nunca pleno, siempre respondiendo pero nunca eligiendo. La clave está en aprender a reducir lo superfluo para proteger lo esencial. Y reducir no significa huir del mundo, sino ser selectivo. Decidir qué conversaciones valen la pena, qué compromisos merecen tu energía, qué vínculos te fortalecen y cuáles solo drenan tus fuerzas. Aprender a decir no sin culpa es una forma de respeto hacia ti mismo. Cuando empiezas a filtrar el ruido, algo extraordinario sucede. La claridad regresa. Tu mente deja de estar secuestrada por lo urgente y recupera espacio para lo importante. Tus emociones dejan de ser arrastradas por demandas externas y se orientan hacia lo que realmente te nutre. Descubres que muchas de tus preocupaciones ni siquiera eran tuyas. Eran expectativas ajenas que cargabas por inercia. Y al soltarlas, la vida se vuelve más ligera. Quiero que pienses en esto. ¿Qué cosas, personas o actividades consumen hoy tu energía sin devolverte nada valioso? ¿Qué pasaría si te dieras el permiso de apartarlas, aunque fuera poco a poco? Tal vez sientas miedo de decepcionar a otros, pero a largo plazo la única decepción real sería abandonar lo que de verdad te sostiene. La serenidad no se encuentra en tener más, sino en elegir mejor. Y elegir mejor requiere valentía. Valentía para quedarte con lo esencial y dejar atrás lo que solo hace ruido. La respiración es un puente invisible entre el cuerpo y la mente. Siempre está ahí, pero casi nunca le prestamos atención. Respiramos sin darnos cuenta, y al hacerlo de manera automática, olvidamos que en esa acción tan simple tenemos una herramienta poderosa para recuperar el control en medio del caos. He visto personas sumidas en la ansiedad, con la mente acelerada y el cuerpo tenso, y lo primero que les pido es que respiren. Al principio parecen desconfiar de qué servirá algo tan básico, pero después de unos minutos la tensión empieza a bajar, la mente se aquieta y lo que parecía insoportable se vuelve más manejable. La respiración consciente no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. Cuando inhalas profundamente, cuando sostienes un instante ese aire y lo sueltas lentamente, no solo oxigenas tu cuerpo, también envías un mensaje de calma a tu sistema nervioso. Es como recordarle a tu organismo que no estás en peligro, que puedes responder con serenidad en lugar de reaccionar con miedo o con ira. Ese pequeño gesto, repetido con constancia, puede marcar la diferencia entre una vida gobernada por la ansiedad y una vida vivida con equilibrio. Lo fascinante es que este recurso está disponible en todo momento. No necesitas herramientas externas ni condiciones especiales.
Puedes hacerlo en medio de una discusión, antes de una decisión importante, cuando sientas que tu mente se acelera o que tu corazón late con demasiada fuerza. Bastan unos segundos de atención plena a tu respiración para abrir un espacio de claridad. Ese espacio no resuelve todo, pero te da la oportunidad de elegir cómo actuar, y muchas veces esa oportunidad es suficiente para evitar errores y preservar la calma. Detente un momento ahora mismo y haz la prueba. Inhala lento, siente cómo el aire llena tus pulmones, sostén 2 o 3 segundos y luego exhala más despacio de lo que inhalaste. ¿Notas la diferencia? No es un truco, es la manera en que tu cuerpo y tu mente dialogan. Cada respiración consciente es un recordatorio de que tienes en tus manos una herramienta sencilla pero esencial para recuperar el control. Pregúntate cuántas veces al día podrías detenerte a respirar con conciencia, en lugar de dejar que la ansiedad te arrastre. Tal vez descubras que lo que más necesitabas no era acelerar más, sino aprender a pausar. La prisa es una de las formas más sutiles de autoviolencia. Nos convence de que si no llegamos rápido, no llegamos nunca. Nos hace creer que el valor de nuestra vida se mide en la velocidad de nuestros logros, como si todo lo que importa debiera cumplirse de inmediato. Pero la realidad es otra. Lo que crece con paciencia, lo que se forma con tiempo, lo que madura lentamente, suele ser lo único que permanece. Lo que se construye con apuro se derrumba con la misma facilidad. He acompañado a personas que se desesperaban porque no alcanzaban sus metas en el plazo que habían imaginado. Se sentían fracasadas porque a los 30 no tenían lo que soñaban a los 20, o porque a los 50 aún no habían resuelto todo lo que esperaban en la juventud. Pero esa comparación con un calendario imaginario solo genera frustración. El tiempo de cada uno es distinto. No todos florecen en la misma estación. Y eso no significa que estés atrasado. Significa que tu proceso tiene un ritmo propio que merece ser respetado. Confiar en el tiempo es confiar también en el proceso. Entender que cada paso, aunque pequeño, forma parte de una construcción mayor. Que la paciencia no es pasividad, sino disciplina en movimiento. Que aceptar los ritmos de la vida no significa renunciar a tus sueños, sino comprender que la madurez de esos sueños exige perseverancia y tolerancia a la frustración. La vida no se mide por la velocidad de los resultados, sino por la profundidad de los aprendizajes que recoges mientras avanzas. Piensa en las cosas más valiosas que tienes hoy. Una relación sólida, una amistad verdadera, una habilidad que dominas, una seguridad interior que antes no tenías. ¿Cuánto tiempo tardaron en formarse? Seguramente no aparecieron de un día para otro, sino que requirieron paciencia, constancia y cuidado. Esa es la prueba de que lo más importante de la vida no puede apresurarse. Pregúntate ahora, ¿qué parte de tu vida estás apresurando innecesariamente? ¿Qué logro quieres forzar como si dependiera de un plazo fijo? Quizás lo que necesitas no es acelerar, sino confiar. Confiar en que cada paso cuenta, en que cada demora tiene un sentido, en que lo que hoy parece tardanza tal vez sea la protección que necesitas para no precipitarte en algo que aún no está listo. El tiempo no es tu enemigo, es tu aliado silencioso. Aprender a escucharlo es una de las formas más profundas de serenidad. La serenidad no significa ausencia de conflicto, significa presencia de claridad en medio del conflicto. Muchas personas creen que la calma llegará cuando los problemas desaparezcan, cuando los demás cambien, cuando las circunstancias se acomoden. Pero esa espera es infinita, porque la vida nunca deja de moverse, nunca deja de plantear nuevos retos, nunca se queda quieta el tiempo suficiente como para que todo esté en orden al mismo tiempo. La verdadera serenidad no consiste en esperar a que no haya tormenta, sino en aprender a mantener el equilibrio incluso bajo la lluvia. He visto cómo la ansiedad se alimenta de esa ilusión de control total. Cuando todo esté bien, recién ahí podré estar en paz. Pero ese momento nunca llega. Siempre hay algo pendiente, siempre hay algo que duele, siempre hay algo que falta. Y mientras tanto la vida se escapa.
En cambio, cuando decides cultivar la serenidad como un estado activo, descubres que no necesitas esperar condiciones perfectas. Puedes estar en paz incluso con dudas, con miedos, con pérdidas. Puedes sostenerte aun cuando el suelo se mueva, porque tu centro no depende de lo externo, sino de la manera en que te relacionas con ello. Ser sereno no es ser indiferente. No se trata de mirar todo con frialdad ni de negar lo que sientes. Es exactamente lo contrario. Es reconocer tus emociones, darles espacio, pero no dejar que gobiernen tus decisiones. Es escuchar al miedo sin obedecerlo ciegamente. Es llorar cuando algo duele, pero no dejar que ese dolor defina todo tu presente. Es poder ver el panorama completo y no solo la herida del momento. Esa es la serenidad activa. No elimina el sufrimiento, pero lo coloca en perspectiva. Reflexiona en esto. ¿Cuántas veces has pospuesto tu tranquilidad esperando que desaparezcan todos los problemas? ¿Y qué pasaría si entendieras que puedes estar en paz incluso con ellos presentes? La vida no se trata de llegar a un punto donde nada duele, sino de aprender a convivir con lo inevitable sin perder tu claridad. Esa es la serenidad que se convierte en fuerza, no porque todo esté resuelto, sino porque tú decides no dejarte arrastrar por lo irresoluble. Después de todo este recorrido, lo que queda claro es que la verdadera fortaleza no reside en aparentar dureza, sino en sostener la calma cuando todo alrededor parece quebrarse. La serenidad activa es, en realidad, una forma de dignidad interior, un espacio íntimo en el que eliges no dejar que el ruido externo ni tus propias tormentas internas te roben la claridad. He visto cómo las personas más sabias no son las que nunca caen, sino las que al caer saben detenerse, respirar, aceptar lo que es y seguir adelante sin resentimiento. El éxito que de verdad vale la pena no está en la acumulación de logros visibles, ni en la admiración que otros puedan sentir por ti, sino en la solidez silenciosa que logras construir dentro de ti mismo. En poder mirarte al espejo y reconocerte sin máscaras, en aceptar lo que no puedes cambiar sin sentirte derrotado, en actuar desde la calma sin necesidad de demostrar nada. Ese tipo de éxito no se pierde con los años, no depende de modas, no puede ser arrebatado por las circunstancias. Quizás la enseñanza más importante sea comprender que la vida no te pide perfección sino presencia. No espera que seas invulnerable sino que seas honesto contigo mismo. Que te permitas sentir miedo, rabia o tristeza, pero sin entregarte por completo a ellos. Que aprendas a soltar lo que no te pertenece, a valorar lo que ya tienes, a esperar sin ansiedad lo que aún no llega. La serenidad es un arte, y como todo arte requiere práctica, paciencia y constancia. Pregúntate en silencio, ¿qué lugar ocupa la calma en tu vida? ¿Cuánto espacio le das a la serenidad en medio de tus responsabilidades, tus preocupaciones, tus deseos? Si la respuesta es poco, tal vez sea hora de recordar que sin calma nada tiene raíces profundas. Y si la respuesta es mucho, entonces cuídala como se cuida un jardín, con atención diaria, con respeto, con gratitud. Porque al final el mayor logro de una vida no es haber acumulado triunfos externos, sino haber cultivado un estado interior capaz de resistir, adaptarse y sobre todo permanecer en paz. Esa es la victoria silenciosa que nadie puede ver desde fuera, pero que transforma todo desde dentro. Y esa victoria está disponible para ti, aquí, ahora, en cada decisión de soltar, de respirar, de esperar, de agradecer,